En este video hablaremos sobre la teoría de los actos del habla por el autor John Lawson Austin, en el que veremos que el lenguaje no solo sirve para comunicar el mundo, ya que cuando decimos algo también hacemos cosas al decirlo, pero más adelante se explicará a detalle. También veremos lo que es un acto de habla y los tipos que existen. La teoría de los actos de habla se basa en la idea de que el lenguaje no solo sirve para describir el mundo, sino que con él también se realizan ciertas acciones, como ya lo dijo nuestra compañera Andrea. La unidad básica de la comunicación no son ni palabras ni frases, o sea, son los actos de habla, que es cuando cada vez que empleamos el lenguaje, pues transmitimos una información como el día, al pedir algo, aconsejar o demandar una información, o sea, como cuándo va a venir, eh, cómo, cómo ha estado. Eh, en todos los casos llevábamos a cabo actos de habla, hacemos cosas con palabras. Desde el punto de vista de cómo hacer cosas con palabras, el autor ha como planteado o planteó una distinción entre las emisiones realizativas y las constatativas. La última es de que describe el mundo o un estado de las cosas. Son capaces de ser evaluadas, ya sean ciertas o falsas. Pero las primeras, que son las realizativas, van a llevar a cabo ciertas acciones al ser emitida y al mismo tiempo van a ser ciertas o falsas. Esta distinción tiene muchas dificultades porque hay problemas para distinguir estos y para esto el autor rechazó la distinción entre las emisiones realizativas y constatativas y distinguió tres actos de habla simultáneos, que es el acto locucionario, el ilocucionario y el perlocucionario. El acto locucionario, el acto ilocucionario son las intenciones y el propósito y el objetivo del hablante. Y el perlocucionario es el efecto que el acto ilocucionario produce. También hay 5 tipos de verbos con sus fuerzas ilocucionarias: los judicativos, los ejercitativos, los compromisorios, los comportativos y los expositivos. En esta teoría también está o resalta otro autor, que es John Searle, que es el que desarrolló la idea de que distintas oraciones con el mismo contenido proporcional pueden diferir en su fuerza ilocucionaria, según cómo se presente una aseveración, una pregunta, una orden o una expresión de deseo. ¿Qué es un acto de habla? Un acto de habla se entiende como un tipo de acción que involucra el uso de la lengua natural, y esta acción está sujeto a cierto número de reglas convencionales generales o principios pragmáticos de percepción. A mí me toca hablar acerca de los niveles y los tipos de los actos del habla. Para empezar, el acto del habla consta de 3 niveles elementales, que es acto locutivo, acto ilocutivo y acto perlocutivo. El acto locutivo es un acto que consiste en decir algo, o sea, algo tan simple como el hablar del ser humano. El acto ilocutivo es la intención hablante, o sea, con una finalidad. El acto perlocutivo son los efectos o las consecuencias que causan los actos ilocutivos. Los actos del habla se pueden dividir en 2 tipos: actos directivos y actos indirectos. Los actos directivos son aquellos enunciados en los cuales el aspecto locutivo e ilocutivo coinciden, es decir, que se expresa directamente la intención,
Un ejemplo de esto sería cuando das una indicación de que hagan algo. Al expresarlo, ellos entienden que lo que tienen que hacer. En los actos indirectivos son aquellas frases a las que el aspecto locutivo e ilocutivo no coinciden, por lo tanto la finalidad de la oración es distinta a lo que se expresa directamente. Un ejemplo sería eso mismo, de al dar una indicación sobre llenar algún documento que consista en ponerle alguna palomita o algún atache y hagan todo lo contrario, lo encierren, lo subrayen y no hagan lo que realmente se les está pidiendo. Bueno, para cerrar el tema, en conclusión podemos decir que los actos más conocidos son los locutivos, los ilocutivos y los perlocutivos, que fueron propuestos por Austin. Por otro lado, se debe afirmar que los actos ya mencionados son dependientes entre sí. ¿Con esto qué quiere decir? Que van de la mano para poder hacer una conversación o un enunciado para que cumplan con más de una función a la vez, pues deben estar entrelazados un acto con el otro, o sea, van de la mano. Entonces, teniendo en cuenta que existen pues condiciones específicas que hacen que el acto se cumpla a cabalidad. Con esto queremos decir de que se cumpla correctamente. Con respecto a lo que dijo mi compañera Keila, los actos del habla han ido variando con el paso del tiempo y con la serie de estudios que se le han llevado a cabo, y estos dependerán de la lingüístico teórico que los investigue. Un acto del habla, como para sintetizarlo, es un tipo de acción que involucra el uso de una lengua natural y que está sujeto a cierto número de reglas convencionales generales o principios pragmáticos de pertenencia. O sea, cada uno pertenece a un lenguaje, a una forma de hablar, una forma de interpretar diversas oraciones o aspectos. También, junto con esto, es posible decir que dependiendo del contexto en que se encuentren los interlocutores y como cada uno de ellos cumpla ciertas reglas de la comunicación, los enunciados cumplirán la función de informar, declarar, expresar, representar o mandar. Entonces, como bien lo dijo mi compañera Keila, son dependientes, cada uno se va a ir interlazando, uno depende del otro, para que esto tenga como cierto significado, cierta interpretación, algo que se vea algo muy claro y preciso de lo que se quiere tratar.